y a través de sus instituciones representativas cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. La viceministra Ana Gabriel Zúñiga afirmó que el Estado costarricense está en deuda con los pueblos indígenas a lo largo de la historia y añadió que se espera que como resultado se consoliden proyectos como caminos, puentes, acueductos y representaciones ante organismos internacionales. Precisamente sobre este tema, uno de los representantes de la población indígena del país, Emanuel Butriago, aseguró que por ahora las comunidades analizan cada uno de los artículos de esta directriz y agregó que en Talamanca apenas inicia el proceso de consulta. Para hablarnos sobre este tema nos acompaña Heiner Blanco, representante de la viceministra Ana Gabriel Zúñiga, quien hoy nos dijo que mandaría más bien a su representante, que hoy está aquí acompañándonos, y también Emanuel Buitrago, indígena Amubri, del pueblo indígena Bribri. Gracias por estar acompañándonos aquí. ¿Qué pretende esta iniciativa? Está muy elaborada de cara a lo que sería el proyecto de IQIS en el sur, que se pretende desarrollar el ICE en el sur. Es a propósito de las visitas que han realizado representantes de Naciones Unidas a nuestro país que se genera este mecanismo que pretende impulsar el gobierno del presidente Luis Guillermo Solís. Buenos días. Buenos días. La directriz del proceso para formular un mecanismo de consulta responde a un proceso mucho más amplio que tiene que ver con saldar el compromiso que el país ha adquirido a nivel internacional mediante la aprobación del convenio 169 de la OIT, que obliga a los estados a realizar procesos de consulta cada vez que se prevean medidas que afecten a los pueblos indígenas. De modo que la emisión de la directriz es solo el primer paso para conducirnos a formular un mecanismo de consulta que sea la guía, que sea lo que vaya a guiar a las instituciones al momento de realizar procesos de consulta a los territorios indígenas. Es importante advertir que este derecho está consagrado en el convenio 169 de la OIT, es un derecho fundamental y pasa fundamentalmente por tomar en cuenta a los pueblos indígenas, que el Estado les haga partícipe en la construcción de las decisiones que les afecten, en la construcción de los programas, de los proyectos que el Estado vaya a realizar y que tenga afectación a los pueblos indígenas. ¿Cuál es la diferencia entre lo que había antes y lo que hay ahora? O sea, a partir de ahora, cualquier proyecto, tal vez usted me lo podría poner en concreto, Heiner Blanco. Sí, lo que teníamos antes era únicamente… Por ejemplo, en el caso del proyecto de IQIS, que se va a impulsar. Sí, bueno, en el caso del DIQIS, de cualquier otro proyecto, lo que hay ahorita es lo que dice el artículo 6 del convenio, que dice que se van a consultar a pueblos indígenas cada vez que se vean afectados, pero no existe en la actualidad un mecanismo que guíe. Entonces, esto ha servido para que cada institución, las que han llevado algunos procesos de consulta previo a esta iniciativa, lo lleven a cabo a su modo, a su manera. No hay, el país no tiene ahorita una guía, no tiene un protocolo de cómo realizar esos procesos de consulta. Entonces caemos en que algunos procesos tienen problemas muy serios que no se han realizado como el convenio lo dice, y también queda muy a la interpretación de las instituciones. La directriz de consulta es el primer paso, insisto, para construir un mecanismo de consulta con los pueblos indígenas. Este mecanismo es el que van a utilizar las instituciones para llevar procesos de consulta en proyectos, en programas o en cualquier otra iniciativa que les afecte. Esto se produce tras la situación que se diera a conocer, por ejemplo, de problemas de salud en zonas como Alto Telire, en Talamanca, o ¿se vienen planificando desde hace algún tiempo? Eso, no tiene que ver con eso. ¿Es como una respuesta a eso? No, tampoco. Vamos a ver, confeccionar o formular un mecanismo de consulta es uno de los ejes de trabajo de la administración Solís Rivera en el tema indígena, el tema de consulta, el tema de participación de los pueblos indígenas, la generación de mecanismos de diálogo con los pueblos indígenas, es uno de los objetivos que se planteó la administración y responde fundamentalmente, insisto, a una deuda histórica que el Estado tiene y a un problema muy serio, porque esto tiene que ver con que hay iniciativas ahorita, como bien se decía en la introducción del programa, de proyectos de caminos, de infraestructura, de programas de educación, de vivienda, que deben ser consultados y sobre las que las instituciones no tienen una guía clara por dónde debe conducirse el proceso de consulta. ¿Qué piensa Emanuel Buitrago, indígena Amubri, de esta propuesta que ya pone en blanco y negro el Casa Presidencial? Buenos días. Sí, Isatina, buenos días, efectivamente, muy encantado de estar acá, agradecer el espacio. Según algunos talleres de análisis que hemos hecho de la directriz emitida por la Presidencia, efectivamente responde a una deuda histórica, pero
también las comunidades ve esta iniciativa desde una perspectiva de proceso y no como requisito. ¿Cuál es a ver, qué significa eso? Vamos a ver, No es obligatorio. para formular, para entrar en discusión sobre el protocolo de consulta de los pueblos indígenas, primero el Estado debe de responder, digamos, a otras demandas que no necesariamente, digamos, debe de tener una consulta, como por ejemplo, que es muy vinculante para conducirnos a la consulta. Por ejemplo, el tema de las tierras, el tema de la representación de los pueblos indígenas. O sea, en este momento la mayoría de los territorios indígenas tiene la figura de las asociaciones, y las asociaciones no son figuras culturales. O sea, esos posiblemente son los que se van a utilizar para canalizar, digamos, todo este protocolo, y al final, digamos, no está tomando en consideración si las comunidades quieren la figura de la asociación o quieren otras figuras, digamos, tradicionales, por decir así. Eso en primera instancia. La otra cuestión es que el tema de la seguridad de la tierra, por decir así. ¿Cómo vamos a hablar sobre un protocolo de consulta cuando hay comunidades en donde, por decir así, el 60% está en manos de no indígenas? El 90% está en manos de no indígenas. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, decir casos recientes, Salitre, Terra, Boruca, por decir así, Conte, son territorios que están en un alto porcentaje en manos de no indígenas. Y hace 30 años, digamos, el Estado aprobó la ley indígena, ratifica el convenio. Sin embargo, esa seguridad de tierra está haciendo falta. Entonces, ¿cómo entrar en esas comunidades cuando esas comunidades todavía sienten como esa presión, y que lo hemos evidenciado, digamos, en el caso de Salitre, una persecución tanto de la dirigencia, tanto de los indígenas, de los niños, se expone, digamos, a inseguridad. Donde a hay las conflictos, ya, donde hay se ha dado, entonces, sí, con actos ¿cómo? o situaciones de violencia. Entonces, su cuestionamiento es en ese sentido. Efectivamente, entonces, ¿cómo me voy a sentar en una mesa de diálogo con toda la confianza con esos compañeros y compañeras de otros territorios indígenas a construir un protocolo si en realidad, digamos, se debe de responder a otros temas que le digo, es una deuda histórica desde hace 30, desde hace 20 años, con las ratificaciones de los tratados, de las leyes que ha hecho Costa Rica, ¿verdad? Ya digamos, una vez que el pueblo tenga seguro sus tierras, una vez que el pueblo haya definido esas figuras representativas, entonces sí entraríamos. Ahora, la deuda histórica, eso es parte de la deuda histórica, digamos, del Estado hacia los pueblos indígenas. Como usted bien lo señalaba, esto también responde a una serie de proyecciones, por decir así, que está haciendo fila ahí, y que el Estado o ciertas entidades que están muy interesadas en impulsar esto, está viendo que cómo avanza esto. Por decir así, estamos hablando hoy del protocolo de consulta, mientras que el programa Reducción de Emisión por Deforestación y Degradación, conocido como Red Más, avanza. El programa mismo, cómo hay gente infiltrada en la asociación, en la misma Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, digamos, que se supone que es la que debe representar los intereses de los pueblos indígenas, pero hoy está viciado, o son personas que son pro Red Más, pro hidroeléctricas. Entonces, ¿cómo, digamos, como pueblo indígena, no sentirme así como que amenazado por la misma entidad que se supone que me debe representar, por decir así? Entonces, de nada serviría entonces esta intención. ¿Ustedes no están de acuerdo con la propuesta que hace la presidencia Manuel Buitrago? Definitivamente, al tema, digamos, del protocolo de consulta hay que entrarle, es una obligación del Estado, pero de tal forma ¿Por como qué se es una obligación? Digamos, porque lo establece el 169 de OIT. Porque lo establece, porque también, digamos, si hay, usted está en su casa y cualquier persona, cualquier proyección que se vaya a hacer en donde usted se vea involucrado, es necesario que usted tomar. Exactamente. Correcto, porque es digamos, una ratificación del gobierno costarricense a un convenio internacional, pero lo que a usted les parece el mecanismo definido por gobierno para hacer esta consulta tal cual lo plantea ahora Heiner Blanco. Tal como está planteado, a nosotros no nos parece. Porque está planteado a través de asociaciones. No tanto, sino que más bien el proceso está viniendo desde arriba hacia abajo.
digamos, desde el Estado hacia las comunidades. Ahí me parece que y la afirmación de Ana Gabriel Zúñiga en la entrevista con La Nación dice que en el 2016 este protocolo debe estar construido. O sea, ahí está irrespetando el tiempo y la buena fe de los pueblos indígenas, porque no es el tiempo que digan los pueblos indígenas, vamos a necesitar, por decir, 5 talleres en Talamanca para analizar esto y para ver cómo construimos esto. No, lo tienen que tener en el 2016, esto tiene que estar construido. Bien, ¿qué piensa Heiner Blanco, representante de la viceministra? Bueno, yo creo que yo quisiera recalcar una vez más la ruta. La directriz responde, como bien reconoce don Emanuel, a saldar esa deuda histórica que se tiene con los pueblos indígenas. La directriz lo único que viene a hacer es a ordenar la acción del Estado frente a la construcción de un mecanismo de consulta. O sea, establece el orden, la articulación, la coordinación de las instituciones. O sea, que ese mecanismo lo hace el Estado. Exacto, la formulación. La directriz es el medio por el que se va a ordenar la acción de las instituciones. El mecanismo será construido con los pueblos indígenas. Es decir, la directriz es nada más una directriz presidencial para ordenar, para coordinar, articular al Estado en torno al objetivo de construir un mecanismo de consulta, que no es la directriz, que será construido con los pueblos indígenas, será construido con las autoridades representativas, y aquí tenemos que hablar de grupos de organizaciones de jóvenes, grupos de mujeres, consejos de mayores, se tomará en cuenta la asociación de desarrollo, pero en ningún modo, este proceso, el mecanismo no se va a construir solo con las asociaciones. En eso creo que ya hay bastante jurisprudencia, ya el avance, digamos, de los derechos de los pueblos indígenas ha caminado bastante, y por lo menos esta administración no se va a abocar únicamente a hacerlo con las asociaciones. El otro tema tiene que ver que esta directriz tiene el apoyo, y en eso hemos tenido asesoría, participa en todo este proceso la Defensoría de los Habitantes, el Sistema de Naciones Unidas, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, y también, valga decir, y que es importante mencionarlo, tenemos y ha sido revisada esta directriz o estos procesos por el mismo exrelator de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, por el doctor James Anaya, de modo que la directriz marca el banderazo de salida a un proceso que pretende articular a las instituciones. Un segundo momento es cuando ya vayamos a cada uno de los 24 territorios y con ellos establezcamos los tiempos necesarios, los recursos necesarios y esas particularidades que el convenio llama. Ahorita, insisto, la directriz es solo la forma en que vamos a ordenarnos desde el Poder Ejecutivo. Pero dice don Emanuel que hay situaciones que todavía no se han resuelto a nivel indígena, como la titulación de tierras o los territorios donde ellos están. Entonces, reclaman ellos que deberían de resolverse esos problemas, situaciones antes de realizar un proceso de estos. Yo creo que claramente la agenda de los problemas de los pueblos indígenas es amplia y la hemos asumido responsablemente. Tiene que ver con tierras, tiene que ver efectivamente tierra, territorios y recursos, tiene que ver con la participación política también. Quiero decir, y podemos otro día hablar del tema tierras y territorios, que también ya hay una propuesta, ¿verdad?, sobre ese particular, pero quiero decir que para nosotros es fundamental el instrumento de consulta, porque justamente lo que quiere recuperar o lo que quiere hacer este gobierno es que preguntarle a cada uno de los pueblos indígenas cómo quieren que se planteen las decisiones a sus problemas. Ese es el convenio llama que la consulta es la piedra angular del convenio 169 y pasa por la participación de los pueblos indígenas en conjunto con los estados, formulando las estrategias de solución a sus problemas. Ese es el tema central que nos tiene a nosotros y que nos aboca. La manera en que el Estado, las instituciones en adelante toman en cuenta, toman el parecer, las particularidades culturales, los tiempos de los pueblos indígenas para construir propuestas, soluciones a sus problemas, para construir un programa, para preguntarles cómo quieren ese programa y qué situaciones deben tener en cuenta. Emanuel Buitrago, indígena Mubri. Sí, Ese es el instrumento, apenas es para ver cómo las instituciones lo abordan. Okay, es la obligación estatal. Sí, efectivamente, digamos, y lo que venimos señalando es que debemos darle primero esta seguridad del tema de las tierras para luego entrar a esto. ¿Cuál es, después de tanto tiempo, cuál es la necesidad o cuál es el interés realmente
de sacar esto de la noche a la mañana, por decir así. Ahora, el planteamiento de este documento, por decir, dice que o tiene más bien una comisión muy centralizada, a pesar de que tiene el tema central de discusión es el tema de los derechos de los pueblos indígenas, únicamente la comisión no tiene absolutamente ningún representante de un pueblo indígena, por decir así. Ahora, habla de tiempos prudenciales. Podría ser que tiempo prudencial aquí en San José y no sea lo mismo que tiempo prudencial en Talamanca, digamos. ¿Cuáles son esos tiempos prudenciales? Ahora, habla de solo un encuentro territorial. Ahora, ¿cómo saber, por decir, en Talamanca, que la comunidad de Alto Guarén, la comunidad de Alto Cachabro y Alto Lari, por decir así, que tiene que bajar en bote y como 2 carros y 2 buses, y cómo hacer de que en solo un solo encuentro territorial las comunidades realmente, o la dirigencia, pues pueda participar de esos eventos? Entonces, ya me parece como, nos parece más bien muy centralizado, muy viciado, y eso nos preocupa grandemente, ¿verdad? Habla de un proceso informado a través de redes sociales, a través de páginas de internet, a través de Facebook, correos electrónicos. Digamos, pensar de que el dirigente de Alto Lari va a poder ingresar en una página web, digamos, eso me parece excluyente, discriminante de alguna forma, porque no estamos procurando, digamos, de una efectiva participación de los pueblos indígenas, por decir así. Ahora, además, digamos, dentro de otros capítulos que por decir, digamos, establecen o menciona, por decir, que este protocolo se construye para llegar a unos acuerdos, por decir así. No menciona de que los pueblos tienen el derecho al veto, por decir así. Si el pueblo indígena Bribri de Talamanca dice, por decir, no a la minería, ¿qué tan contundente, qué tan trascendental significaría eso, digamos, en el avance de esos procesos? Bueno, que lo conteste Heiner Blanco, representante de Casa Presidencial. Yo creo que don Emanuel tiene alguna confusión con respecto a la directriz. La directriz no viene a crear ni un derecho, la directriz no viene a formular ninguna metodología, por eso si lo leemos claramente se dice que va a haber un encuentro en donde se va a formular, en donde los pueblos indígenas van a decir cuál va a ser la metodología. Por supuesto, hay 5.000 bríbiris, hay cabécares, hay los pueblos indígenas, a Telire habrá que entrar en helicóptero, hay territorios a los que hay que llegar caminando. La directriz no establece en ningún momento ninguna metodología y justamente no lo hace porque tenemos claridad de que los procedimientos sobre un mecanismo de consulta lo acuerdan los pueblos indígenas con el Estado. Es decir, eso es una consulta y no puede ser así porque entonces estaríamos creando, ya avanzando un paso sin que le formulemos justamente el consentimiento de las comunidades. Yo creo que vuelvo a insistir, la directriz es nada más la manera en que vamos a articular. La directriz no crea ni un nuevo derecho. ¿Qué crea? La directriz crea salda la responsabilidad del Estado de cómo se va a ordenar para adentrarse en el objetivo de construir la guía de consulta. Esa guía de consulta, la forma en que se vaya a construir, tenemos que ir a los territorios, Emanuel, vamos a ir a cada uno de los 24 territorios, vamos a preguntarle a los pueblos, mediante asociaciones, mediante sus consejos de mayores, mediante sus organizaciones de mujeres, de jóvenes, cómo quieren esto. Es decir, yo quiero plantear que este es el primer paso de un reclamo histórico que tienen los pueblos indígenas. Y también quiero apuntar que esta iniciativa recoge no solo las buenas experiencias que hemos venido generando en esta administración, están plasmadas, hay resultados de talleres que ha llevado la Defensoría de los Habitantes. Dicho sea de paso, un punto que insistentemente la Defensoría ha señalado sobre la falta de un mecanismo de consulta, recoge las experiencias del Sistema de Naciones Unidas, aquí varios talleres que ha hecho con pueblos indígenas, recoge las recomendaciones del exrelator especial de pueblos indígenas y recoge también la jurisprudencia sobre el tema consulta que el Sistema Interamericano ha generado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero no tenemos por qué crear una confusión innecesaria. No se está creando todavía el mecanismo se va a hacer de manera conjunta, respetando los derechos, las particularidades culturales, geográficas, de idiomas de cada uno de los pueblos indígenas. Sí, digamos, le digo, la directriz sale de la noche a la mañana. Nos parece que
se está atentando contra la buena fe de los pueblos. Imagínense que los pueblos, ahora vos decís que se hicieron talleres de las cuales se saca esto. Posiblemente sí se hicieron talleres, pero esos talleres se hicieron y se trae 5 personas de Talamanca a todo pago y en hotel de 5 estrellas aquí, que no necesariamente representa las bases comunitarias, digamos, de los territorios indígenas. Por decir así, si yo soy un funcionario del Estado, voy a defender el posicionamiento del Estado y si vengo de la comunidad voy a posicionar, digamos, los intereses de la comunidad. Entonces, de cierta forma, nos parece que igual muy viciado sacar de la noche a la mañana la directriz, la buena fe, no es libre, me parece, porque ya a pesar de que las comunidades no lo tenían en una agenda, ya se ve obligado a meterlo en la agenda y a ver qué se hace, mientras que volvemos a reiterar, hay temas u otros temas que también son de deuda histórica y que pues no se está atendiendo y que no necesariamente necesita una consulta porque ya hay una ley aprobada, digamos. Y ya están identificados esos Exacto, problemas. ya están identificados. Ahora, por decir así, hay dirigencias que dice, solo por ponerle un ejemplo, que aprobemos Red Más para utilizar los recursos para recuperar la tierra. Digamos, cuando la recuperación de la tierra ya debe estar en la agenda de los presidentes o del Poder Ejecutivo desde hace mucho tiempo. O sea, el pueblo no puede empeñar sus recursos, sus cosas, sus derechos porque el Estado salde, digamos, la deuda histórica que tiene. Entonces, hacia eso creo que estamos direccionando. Me parece que entre otros puntos también mencionan de que el registro de asistencia, digamos, de la participación va a estar abierto y se puede hacer vía telefónica, o sea, yo puedo agarrar el teléfono desde cualquier punto del país y puedo llamar y decir, soy indígena de, no sé, inventar algún lado, y a cualquier otro nombre, y me parece que deja abierto el portón para que sectores que no necesariamente estén vinculados con la lucha indigenista, con el movimiento indigenista, pues también puedan participar de esos eventos. Entonces, lo que anteriormente decíamos del tema de los territorios, y ahí, si el 90% de un territorio está en manos de no indígenas, ¿cómo cree usted que va a resultar esto? Entonces, ¿cómo considerar de que efectivamente va a haber un proceso de transparencia? De participación. Sí, efectivamente. Heiner Blanco. Yo creo que a mí me preocupa mucho porque creo que don Manuel tiene profundas, digamos, interpretaciones de la directriz. Claramente esta directriz responde, insisto, a la demanda que pueblos indígenas, incluso antes, digamos, un movimiento de mucho más tiempo, está planteando. Yo quiero Esto también… es más importante que lo que dice Emanuel Buitrago, indígena Amumri, es la agenda para ellos, Es que el vamos tema a ver, de la tenencia de la tierra. ahora, por ejemplo. la agenda de la situación de los pueblos indígenas la llevamos en presidencia y estamos cumpliendo, abordando varias situaciones, el de tierras y territorios, por supuesto, estamos abordando el tema de vivienda, estamos abordando el tema de aguas, nos ocupa el tema de la directriz, que es de gran trascendencia, porque justamente ahorita no hay una guía, no hay un protocolo que diga por dónde deben causar la acción de los gobiernos para no cometer errores a la hora de plantear problemas. Y quería nada más aclararle a don Emanuel que no, esto no sale de la noche a la mañana. Yo lo invito a mi oficina para que usted vea desde el día 1 de la administración Solís Rivera, donde planteamos un eje de consulta, de construir un mecanismo de consulta. Pero usted también puede preguntarle a muchos dirigentes indígenas de este país y le van a contestar que en algún momento hemos conversado con esto. Pero esto pasa fundamentalmente porque tenemos la gran preocupación, recogemos la demanda no solo de los pueblos indígenas, sino de diversos organismos de derechos humanos. Y finalmente, la presidencia no ha realizado ningún taller. Cuando yo me refería a que recoge esa experiencia, es que recogemos las buenas prácticas que el Sistema de Naciones Unidas ha realizado, que la Defensoría ha realizado por otro lado, y nunca la presidencia ha pagado un hotel 5 estrellas para los territorios indígenas. Creo que hay una deformación de la realidad de Manuel, que me parece que es importante aclararla para no crear esa confusión. Yo creo que sí, los dirigentes indígenas tenemos una responsabilidad también como dirigentes, y una de esas responsabilidades es decir las cosas en su dimensión, y quiero dejar eso muy claro. Esto responde más, insisto, a la
a la obligación que tiene el Estado de tomar en cuenta a los pueblos indígenas al momento de construir programas, propuestas o proyectos. Emanuel. Sí, efectivamente. No se ha digamos, realizado nada en ningún hotel 5 estrellas, no es una obligación estatal, pero se toma de mecanismos que se han de alguna manera elaborado también con Naciones Unidas. ¿Cómo lo ven? ¿Sigue teniendo reticencias? Sigue teniendo, me parece, porque le digo, si yo soy de Talamanca y voy casi en las 24 comunidades que hay en Talamanca. O sea, un dirigente en Talamanca que me diga, Emanuel, la Defensoría de los Habitantes, en Amuri, en Catsi, en Amugoki, en Soki, en Sureta, cualquiera de esos lados que me diga, la Defensoría de los Habitantes vino aquí a socializar sobre el tema alguien de Naciones Unidas vino a socializar esto para entrar en discusión a esto, para entrar a construir esto. O sea, no ha habido, me parece. Si ha habido un grupo minúsculo que es el que precisamente señalo de que no integra la participación plena de las comunidades, por decir así. Entonces, ese es lo que precisamente nos preocupa, ¿verdad? ¿Y cómo van a lidiar con estas dudas que ya genera la propuesta de ustedes, Heiner Blanco, para ir cerrando? Es que justamente el proceso viene transversalizado Con el tema ese del recelo diálogo. que siempre ha habido. El tema del diálogo. Yo quiero decir que frente a lo que usted plantea es la primera ocasión que yo lo veo. Es decir, yo me he reunido en la oficina, en mi oficina, en mi despacho, en el despacho de la señorita viceministra, con varios dirigentes indígenas, y más bien, si usted busca, digamos, las voces de los dirigentes van a decir, bueno, sí, claro, es un primer paso, vamos a construirlo colectivamente. Es saldar una deuda. A mí me parece muy preocupante la posición de Manuel porque lo siento más bien como negativo, como que no quiere que se haga el mecanismo de consulta. Yo más bien lo invitaría a ser más constructivo, efectivamente. Es un paso que se está dando en una agenda relegada por cientos de años de un tema en el que no todas las instituciones conocen bien, pero el que lo vamos a hacer de manera constructiva. Esa es la propuesta nuestra, así lo hemos planteado con a los territorios que hemos visitado, más de 15 territorios. Yo creo que también tenemos que tener muy claro y decir con transparencia de que no porque yo no esté en tal proceso, entonces el proceso está malo. Eso me parece que es muy peligroso y invito a Emanuel a conversar sobre este tema y aclararle esas dudas que tiene, que las plantea a manera constructiva, pero que hagamos un esfuerzo por no tergiversar, digamos, esta propuesta que se está haciendo, que lo único que viene a hacer es saldar una deuda que el Estado tiene con los pueblos indígenas y recoger esas demandas con los pueblos indígenas. De modo que entonces no se vale decir que porque como yo no conozco el proceso es malo, que porque yo no he estado en tal evento es malo. Eso creo que tiene que ser muy claro, y porque aquí entonces le estaríamos faltando, Emanuel, el respeto a un montón de dirigentes indígenas de este país, y no hablo solo de los bribris, hablo de los cabécares, hablo de los nove, de los malecus, con quienes yo día a día hablo. Y no lo hablo solo por teléfono, por internet. Vamos a las comunidades, caminamos al Toconte, vamos a Terra, vamos a Salitre, vamos a Cabagra. Entonces creo que también es esa responsabilidad frente a algo, y quería finalmente decir, frente a algo que también ha sido reconocido, hemos recibido notas ya del Sistema de Naciones Unidas, del mismo ex relator hablando sobre esto. Yo quiero llamar a la prudencia, no solo al Estado como tal, sino a los dirigentes indígenas, en el sentido de que se sumen, si tienen dudas nos consulten, pero que esta es una propuesta que se va a construir colectivamente con los indígenas, y que el primer paso que vimos que era necesario es establecer la articulación y coordinación interinstitucional para ponernos a tono, y luego ya vamos a los 24 territorios a construir el mecanismo. Bueno, vamos a darle seguimiento a este tema. Le agradecemos a Emanuel Buitrago, indígena Amubri, del pueblo indígena Bribri, y también a Heiner Blanco, representante del Viceministerio de la Presidencia. Vamos a una pausa, ya venimos con más, ¿verdad, Julieta? Ya venimos.